Buenos días a todos. Hoy el protagonista de este evento, de esta jornada, de este encuentro que estamos haciendo es Borja Sainz de Aja, que lo tenemos aquí como presidente de la asociación REDI y en unos minutos le pasaré y le presentaré. Pero permitirme unas palabras antes de que procedamos a lo que es el contenido de la jornada de hoy. Como sabéis, estamos en una semana, en unos días en que múltiples instituciones, tanto nacionales como multilaterales, europeas, reflejan y están llevando a cabo iniciativas para poner en valor la importancia de este compromiso con la diversidad y con la inclusión. Es unos compromisos, por ejemplo, la Unión Europea en el mes de la diversidad ha utilizado el lema "Construyamos juntos una sociedad más inclusiva", y además lo ha hecho precisamente haciendo o poniendo el foco en la inclusión en el trabajo, en el lugar de trabajo, la importancia que tiene. Y bueno, pues como habéis visto, esto se está llevando a cabo por múltiples empresas, múltiples asociaciones, como decía, internacionalmente, pero también en el ámbito nacional. Nosotros en la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, llevamos mucho tiempo también, llevamos ya varios años llevando a cabo distintas iniciativas precisamente con el objetivo de poner en valor, con el objetivo de informar, pero sobre todo de concienciar, ¿no? De recordarnos ese compromiso con la diversidad, esa forma de trabajar, esa cultura, esa forma de ser que tenemos en la Comisión, que queremos seguir fomentando y que consideramos clave asegurar la no discriminación en el lugar de trabajo, pero también yendo más allá, esta no discriminación, ya sea bueno, pues por la identidad sexual, por las preferencias de género, por todo lo relacionado, como estamos diciendo en estos días, con la diversidad relacionada en el ámbito LGTBI. El año pasado, si recordáis, tuvimos un evento que yo creo que fue muy entrañable. Contamos con la generosidad de varias personas de la casa que tuvieron esa amabilidad de contarnos su experiencia, y fue realmente un acto que yo creo que abrió los ojos en algunos casos y sirvió también para ayudarnos en este trabajo y en esta labor que estamos haciendo. Porque esto no es algo que sea importante a efectos de un día o dos de la semana, ni bueno, pues que ahora en esta semana todos enarbolamos la bandera arcoíris. Esto va más allá. Esto se trata de ser coherentes los 365 días de la semana. Por supuesto, el tener una jornada específica y el tener unos días nos ayuda porque nos permite precisamente recordarnos la necesidad que todavía existe, lamentablemente, de poner en valor esta diversidad y de luchar contra la discriminación, que lamentablemente, como decía, todavía sucede en algunos casos o todavía está sujeta a esas críticas veladas, esos comentarios, a esa incomodidad que puede hacer que determinadas personas no se sientan seguras en el lugar de trabajo. Y esto es precisamente lo que queremos evitar. Hay un compromiso claro de la dirección de la CNMV, Comité Ejecutivo, Consejo. El presidente ha enviado emails recordando precisamente y haciéndose eco de estos compromisos que tenemos a toda la plantilla, y así lo vamos a seguir haciendo. Dicho esto, quiero aprovechar también para hacerme eco de algo una iniciativa que ha llegado a mis oídos, que no es de la dirección de la casa, pero que viene de propia iniciativa de compañeros de la CNMV, de un foro, creo que se va a llamar por diversidad LGTBI, una red, que es algo habitual, que existe en muchas instituciones y que en la medida en que ayude precisamente pues, a reforzar este ambiente, este lugar de trabajo inclusivo que queremos en la CNMV, pues bienvenido sea, ¿no? No estoy diciendo con esto que vayamos a estar de acuerdo con todas las iniciativas que se nos puedan plantear, dicho sea de paso, pero creo que doy, como decía, la bienvenida y espero que en los próximos días pues se ponga en valor y se anuncie, ¿no? Y sin más, yo creo que, como decía al principio, lo importante es a quien tenemos hoy con nosotros, a quien agradezco que además en estos días tan difíciles, pues difíciles en términos de carga de trabajo, que sin duda, ¿no? Todos estamos llenos la agenda de múltiples elementos, pero además en estos días y estas jornadas, pues el tener el tiempo, el hueco para venir aquí, te lo agradecemos especialmente. Como decía, tenemos al presidente Borja Sainz de Aja, de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión, una red que aglutina más de 250 empresas. Y además vamos a contar con la moderación o con la entrevista de Alberto Estevez, nuestro director de comunicación, para poder hacer esto más ameno. Alberto, tienes el...
el reto. Vale, que dejo con dos y gracias. Pues muchas gracias, Vice. Intentaremos moderar poco de este. Buenos días a todas. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y Alberto. Cuando quieras, Borja, que eres invitado. Bueno, gracias por venir y también a los que nos están siguiendo a través del streaming. Una breve presentación para Borja Sanideaja. Es abogado de Uría y Menéndez, nada menos, desde 1999 y es socio de la firma desde 2014. Centra su práctica en las áreas de propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, publicidad, distribución y derecho mercantil, nada menos. Por ejemplo, Iberian Lawyer te reconoció en su edición de 2015 como uno de los 40 mejores abogados de España y Portugal menores de 40 años, lo que habla además de tu talento, de tu insultante juventud. Bueno, en 2015 igual. Y como decía la vicepresidenta Borja, es también presidente de la Red Española, de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión. Pero antes de empezar a hablar de tu experiencia, tienes cierta vinculación con la CNMV en tu carrera, ¿no? Hay un cierto componente sentimental en tu presencia aquí. Sí, sentimental, sí, desde luego. Yo lo primero que empecé a trabajar, bueno, primero buenos días a todas, a todos. Yo empecé a trabajar en el despacho en financiero. Entonces, trabajaba con Íñigo Díaz de Berrícano, que aún estaba en el despacho en sus últimos meses. Yo pensaba que iba a trabajar en mercantil puro y duro y me encontré con todas las ofertas públicas de venta, de adquisición que uno se puede imaginar. Estamos hablando del año 99, el año 99-2000 hubo unas cuantas. Claro, yo lo primero que hice fue, de las primeras cosas que me pidieron era cruzar, entonces estábamos en la Plaza de Colón, cruzar Castellana para ir a coger folletos al registro que entonces estaba en vuestras oficinas de la Castellana. Y claro, yo iba aterrorizado, venía ya aterrorizado del despacho y subía aún más aterrorizado a la CNMV. Claro, no sabía exactamente qué me iba a encontrar ni responder absolutamente nada, porque para mí era un mundo, el mercado de los valores en aquel momento no era una cuestión que en la universidad se hubiese estudiado y estaba en mi segunda o tercera semana de trabajo. Así que efectivamente 25 años después mirar a esa cámara y ver el logotipo de la CNMV con la bandera LGBTI, pues probablemente para las personas no LGBTI no significa nada, para mí significa, en fin, haber hecho un cambio de ciclo o un ciclo completo vital, ¿no? De algo que en aquel momento me parecía que era totalmente ajeno a mí, es más, yo pensaba que era absolutamente incompatible, a ver algo que es absolutamente compatible y alineado con tu vida personal, ¿no? Y sobre todo que ves que no asustamos. No, es eso. Lo que pasa es que, claro, los primeros días de trabajo siempre son complicados, ¿no? En cualquier organización. Antes de hablar de tu experiencia, a todos los que estáis aquí y a los que están también por streaming, si en algún momento queréis preguntar algo a Borja o hacer algún comentario, por supuesto a través del streaming podéis levantar la mano y os damos paso y demás. Borja, tú estudiaste en la Universidad de Navarra, elegiste ser abogado, trabajas en uno de los grandes bufetes de España y de Europa. Tienes una carrera brillante, pero tradicional también. ¿Cómo surgió en ti este interés por la diversidad, por el activismo en diversidad e inclusión en esta carrera, en este contexto? Es una buena pregunta, que voy a contestar en dos partes, si te parece bien. Perfecto. Porque yo soy procesalista y en tu pregunta has incluido afirmaciones que yo debo rebatir. Debatamos. Entonces, no, rebatir no, matizar. Lo que has dicho es exactamente cierto, pero también tiene algo que ver con haber sido LGBTI. Y me explico. El hecho de ser una persona LGBTI, cuando yo era pequeño, yo no sabía lo que era, ni sabía que era una persona LGBTI. Lo que sabía es que me tenía que proteger un poco de determinados entornos, digamos, sociales, pero ya estamos hablando de 4, 5, 6 años, ¿no? Eso es una cosa que... Entonces, de alguna manera, yo encontré en el estudio un ring de boxeo comodísimo, en el que centrarme, porque eso me permitía pasar muchas horas en mi habitación y exponerme muy poco
a esa sociedad que de alguna manera me daba miedo. Con lo cual, el hecho de haber estudiado tanto, en parte, era por sublimar una carencia social, ¿no? Por así decirlo, y lo tengo que decir abiertamente. Y luego, curiosamente, eso, el haber dedicado tantas horas al estudio y el haber sido tan ambicioso, porque de alguna manera eso te compensaba la sensación o las carencias que tenías por otro lado, de repente te planta, como dices tú, en Uría Menéndez. Entonces ahí ya no basta con ser un examen, lo pasas y matrícula de honor, porque claro, eso es objetivo, ¿no? Más o menos. Claro, ahí ya hay toda una dimensión, como cualquier otra organización social, profesional, de desarrollo, en donde no solamente importan los conocimientos, sino también cómo te relacionas con las personas y cómo eres capaz de generar confianza. Claro, a mí, una persona que precisamente había estado evitando el contacto social en gran medida durante toda su vida, pues lo de la confianza lo llevaba un poco mal. Entonces, pues efectivamente me planteé ahí y durante muchos años, y luego si quieres hablaremos de eso, me hice un constructo y con eso sobreviví, porque creo que la palabra o el verbo adecuado es sobrevivir, a esa dificultad, ¿no? Teniendo básicamente dos vidas, una vida personal y una vida profesional, ambas muy intensas, pero totalmente desalineadas. Y la pregunta que creo que era cómo se enfrenta eso. Bueno, pues realmente con mucho esfuerzo, porque te exige, de hecho está medido, bueno, hay ciertas mediciones, yo en las cifras creo lo justito, pero sí que por experiencia al menos lo he visto y está medido, hay estudios que dicen que las personas LGBTI pasamos el 24% de nuestro tiempo o de nuestras energías dedicándolo a evitar o a controlar la información que damos. Con lo cual, yo durante 15 años, hasta que salí del armario en el despacho, estuve dedicando el 24% de mi tiempo, en teoría, o un porcentaje parecido, a medir la información que yo daba sobre mí mismo y a poner una barrera lo suficientemente ancha para que nadie la saltase y se metiese en mi terreno, ¿no? O sea que bueno, pues todo un reto. La verdad es en definitiva, por un lado, escapar de la sociedad me hizo ser muy exigente y muy ambicioso profesionalmente y eso me llevó de nuevo a la sociedad. Y entonces me planteo ante el espejo de mi contradicción y bueno, en algún momento esa contradicción se resuelve y en mi caso fue cuando salí del armario. Entiendo que esos 15 años, aparte de tu personalidad y demás, veías que podía perjudicarte en tu carrera o que podías tener alguna reacción contraria para si te hacías visible, ¿no? Ahí hay de nuevo dos partes. Yo creo que los sesgos los creamos entre todos en la sociedad y la minoría o las minorías, en este caso sí es una minoría, las personas LGBTI, somos muy buenos perpetuando los sesgos. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para evitar incurrir en aquello que nos expone. Los hemos aprendido muy bien y sabemos que si te expones puedes tener una reacción negativa. Entonces, tienes muy interiorizado desde pequeño que tienes que evitar eso. Por tanto, cuando no es una cuestión de que llegas al despacho y en el despacho de repente empiezas a tener impulsos negativos o indicaciones negativas, ¿no? Sino que tú ya vienes de eso de serie, ¿no? De casa. Y en el despacho, pues como no podía ser de otra manera, pues formaba parte de la sociedad y estamos hablando de los fines de los años 90, principios de los años 2000, pues ahí los comentarios eran muy alegres en ese sentido, ¿no? Es decir, la gente nos permitíamos, y cuando digo nos permitimos porque yo soy el primero que también lo hago con otras minorías u otras realidades que me parecen más ajenas, pues hacer comentarios irreflexivos que condicionan mucho, ¿no? Yo recuerdo una frase, por ejemplo, típica que se decía no solamente en el despacho, sino fuera del despacho, lo de maricón el último. Claro, pues eso no significa nada para una persona no LGBTI, pero para una persona LGBTI que lo está escuchando de su jefe, de un superior
o de un compañero, lo que significa es que literalmente eres el último. Con lo cual, lo último que vas a hacer es precisamente reconocerlo, ¿no? Pero 15 años después llegó el momento. Sí, sí, 15 años después, cuando yo ya tenía, pues, o sea, os podéis imaginar, yo había hecho la carrera, ya era socio, que de alguna manera para una persona ambiciosa como lo era yo, pues era un poco el objetivo, ¿no? Y eso es algo que, fíjate, estaba claro que a mí nadie me iba a decir que no y yo tenía que conseguir ese objetivo. Pero también era, de nuevo, para demostrarme a mí mismo que yo podía, ¿no? Pero seguía faltando esa parte. No tuve ningún acto heroico, es decir, no fue una decisión consciente, al contrario, fue el resultado de una decisión de la compañía, y esto me permitirá luego exponer por qué creo que las administraciones, las organizaciones tienen que dar siempre el primer paso. Pues en este caso dieron el primer paso, yo no lo habría dado. Yo tenía entonces 39 años ya. Ya estaba muy acostumbrado a vivir como vivía, no tenía ningún incentivo para salir del armario públicamente, y además era hasta cierto punto escéptico en relación con el activismo. Me había acostumbrado a que aquello no rentaba mucho y era un poco escéptico. Injustamente escéptico, pero era así. Bueno, pues el caso es que nuestro best friend de Reino Unido le preguntó a Luis de Carlos qué estábamos haciendo en materia LGBTI, y claro, Luis de Carlos se lo puso en la agenda, como hacía con todas las cosas que sabía que eran importantes, y lo siguiente que hizo, nada más ponerse en la agenda, es buscar a alguien que se ocupase de eso. Y esa persona entonces fue Teresa Pazares, que era quien lideraba los esfuerzos de diversidad e inclusión en el despacho entonces. Y claro, Teresa sí sabía que yo era una persona gay, y me invitó a comer, como hacía ella siempre y sigue haciendo fantásticamente, porque las penas con pan son otras cosas, y junto con el marrón me dijo: mira, Borja, eres la única persona que conozco a la que le puedo decir si se quiere dedicar a esto, y creo que lo vas a hacer mejor que yo. Y dije: pues nada, por supuesto, Teresa. Y entonces yo hice mi market research, como si hubiese sido un encargo profesional del despacho, de lo que hacían los americanos, los ingleses, los alemanes, etcétera, y me puse a organizarlo. Entonces yo lo presenté al management, a la dirección del despacho, y lo ejecuté. Y al ejecutarlo, pues me di cuenta de que, claro, había salido del armario para todo el mundo a la vez. O sea que tuve la suerte por instrucción del despacho, salir del armario, y eso, bueno, pues me ha quitado muchas conversaciones, ¿no? Pero ahí estabas tú en el centro del foco en ese momento. Sí, ¿Qué sí, reacciones viste en ese entorno laboral? Bueno, las reacciones son muy divertidas. Yo he de decir que muy divertidas. Porque claro, yo estaba acostumbrado a vivir en la irracionalidad, en los pensamientos irracionales, del miedo a que te puedan... Lo que no estaba acostumbrado es a que la gente que no era LGBTI también fuese irracional cuando le hacía los planteamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Y lo digo con el máximo respeto y el máximo cariño. Lo primero es, te das cuenta de que cuando tú planteas esto, y mido aquí a la dirección de la organización, claro, a un gestor tú le hablas de esto y lo primero que piensas es de qué me tengo que ocupar, de qué problema tengo que resolver, cuál es el problema. Entonces, lo primero que me preguntaron era: pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde estamos haciéndolo mal? ¿Dónde está la discriminación? Y tal, digo: no, si no, esto no es un problema de discriminación ni de... no, digo, esto es una oportunidad de aprovechar el talento de personas que, como yo, pues no hemos sabido integrarnos totalmente en el despacho, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que se entiende. Lo segundo era lo de, pero nosotros no le preguntamos a nadie con quién se acuesta. Esto es un despacho que siempre se ha caracterizado por respetar la vida privada. Y digo, bueno, eso es en verdad a medias, porque no es que le preguntemos a nadie con quién se acuesta, evidentemente, pero si dices: me voy con mi mujer al cine, me voy a cuidar a mi hijo, mi primo está enfermo, es decir, das datos de tu vida personal y familiar que explícita o implícitamente quieren decir que eres heterosexual, cisnormativo o lo que sea, ¿no? Mientras que nosotros somos todo lo contrario. Entonces, cuando ya entienden que hay muchas personas que no dicen eso, que les parece, que a cualquier persona le parecería normal, pues José María Segovia me dijo: pues claro, lo entiendo, digo, esto no es normal. Y entonces ya lo echamos a andar.
Luego recuerdo, y en esto miro a Jorge, al que le deseo la máxima de las suertes con el proyecto del grupo de afinidad de personas LGBTI y aliados o aliadas que se quieran incorporar. Nosotros hicimos una primera reunión y esto fue muy artesanal. Y ahí las reacciones fueron de lo más variadas, ¿no? Cuando tú trabajas en una diversidad, siempre dejas perfectamente insatisfecho a todo el mundo, a las personas LGBTI y a los no LGBTI. Entonces, a las personas LGBTI para las que estaba organizando el evento, lo que no querían era significarse o hacerse una foto o querían saber exactamente cómo se iba a desarrollar cada uno de los minutos de la hora y media del evento. En fin, era una necesidad de control absoluto, lo cual me decía, digo, pero esto va a ser como cualquier otro evento del despacho. Hay un evento, pues te vas al Prado, ves una exposición, luego te tomas unas cañas, te haces una foto y esto es lo que pasa en todos los eventos del despacho. Ya, pero ¿quién va a estar en esa foto? Digo, pues el que quiera. Entonces, sí, pero si yo no quiero estar, digo, pues no estás. Entonces, pero yo tampoco quiero que sea una foto si yo no salgo. Bueno, había todo tipo de reacciones. Luego también había gente de mis compañeros no LGBTI que se acercaban y disimuladamente me preguntaban, pero bueno, ¿y esto por qué os reunís? ¿Dónde está la necesidad de juntaros? Porque es lógico pensar que estás generando una especie de secta o de grupúsculo o de cosa que se opone a algo. Yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Y en una organización eso preocupa, porque lo que quiere es precisamente que la gente se integre, no que se desintegre, ¿no? Y entonces, casualmente, ese socio que me lo estaba preguntando, le dije, pues mira, yo creo que te vendría bien, particularmente a ti, ir a las cañas de después del evento. Y dice, ¿y a mí? ¿Por qué? Digo, bueno, tú vete y ya me lo cuentas. ¿Y fue? Y sí, y se dio cuenta de que había 2 personas de su equipo que estaban en el evento. Y que no sabía. Y que no tenía ni idea de que eran personas LGBTI, con las que nunca ha tenido que hablar en ese momento. Pero lo bueno del evento es que todo estaba implícito. Entonces, pues las personas LGBTI se sentían cómodas porque no tenían que decir, soy LGBTI, sino que directamente se veía explícitamente que esto es así y se relajaban y hablaban de cualquier otra cosa, como hablamos de lunes a viernes, ¿no? Y como le dije, tú te reúnes de lunes a viernes todo el tiempo. Nosotros no tenemos esa capacidad de reunirnos de lunes a viernes, ¿no? Entonces, yo creo que con eso se echó a andar y luego vino ya la fase de naturalización o de darle el carácter habitual, ¿no? Que es lo normal. Pero al principio he de decir que generó, lógicamente, muchas expectativas y algo de tensión. ¿Sientes que esa visibilización te ha perjudicado o te ha favorecido en tu carrera profesional? ¿O ha sido neutra? Pues mira, yo creo que si he de ser sincero, creo que me ha beneficiado. A mí como persona, vamos, de largo, y nunca lo había dicho. Yo pensaba que yo ya era feliz y que esto era lo que había y punto. Cuando empiezas a soltar lastre y empiezas a ver que al destruir esa barrera que tú has construido año a año con respecto a los demás, la gente se te acerca y te pregunta y se relaja porque ya no le importa invitarte a cenar a casa o preguntarte, oye, ¿y qué tal tus vacaciones? O ¿qué tal con tu chico? O ¿qué tal con no sé quién? Porque ve que tú ya no tienes ese problema, que hasta entonces habías manifestado que era un problema y que mejor no me lo preguntes. Entonces, a mí, curiosamente, me ha resultado positivo. Yo tengo más amigos y más compañeros en el despacho en los últimos 10 años de los que he tenido los 15 previos. O sea que en ese sentido es positivo. Y en otros aspectos, pues me imagino que en algunas cuestiones pues habrá gente que se habrá sentido molesta, pero es inevitable. Trabajamos en el sector financiero y en vuestro caso en el sector de la abogacía. En fin, podemos reconocer que no somos la vanguardia, ¿no? ¿En alguna reunión, en algún contacto con algún cliente, has sentido algún rechazo, alguna discriminación, alguna valoración negativa? Empiezo por contestar y luego te doy otro dato. Perfecto. Vamos a ver, yo creo que hasta salir del armario
no he recibido una discriminación directa ni nada por el estilo, pero yo sí me sentía observado y juzgado. Irracional o racionalmente, pero esto es así. Una vez que salí del armario, ya no me ha vuelto a preocupar. No sé si me han juzgado o no me han juzgado. Como me imagino que a todos pues nos juzgan según entramos a una sala en todos los aspectos, ¿no? Pero te da igual. Y lo importante es que te da igual. Y lo segundo que te quería decir es que en cuanto a que el sector es poco propenso, yo creo que somos un sector sí tradicional, porque nos ocupamos de intereses importantes y los intereses a veces de nuestros clientes están por encima de los nuestros. Pero también creo que tenemos una habilidad de cambiar muy rápidamente. Y de hecho no es raro que el tercer nivel, o sea, por volumen de las 267 empresas que están asociadas a Ready, por volumen, las que ocupan el tercer puesto son las empresas de consultoría y sector jurídico. O sea que sí, venimos de un sector tradicional, pero cogemos carrerilla con una facilidad increíble. Antes hablabas de la importancia que la empresa o la institución se involucre o de alguna manera cree un marco favorable, ¿no?, a las cuestiones de diversidad e inclusión. Supongo que es evidente que si la dirección de la empresa o de la institución no está abierta a la diversidad, es mucho más difícil, ¿no?, contar con experiencias como la tuya. Sí, claro, yo esto entiendo que no es fácil de verlo para la dirección y a veces ni siquiera para las personas no LGBTI, porque yo puedo entender que si yo no fuese una persona LGBTI y me hubiese expuesto a campañas durante el mes del orgullo tan frecuentes, incluso podría llegar a tener un cierto hartazgo, ¿no? Es decir, que cuántos impactos, cuánto color, cuántas noticias. Claro, esto es importante porque yo creo que hay que entender que esas noticias no van fundamentalmente para las personas no LGBTI. Curiosamente, yo creo que van dirigidas para las personas LGBTI, porque solamente cuando nos vemos expuestos a muchos impactos que intenten compensar los otros muchos impactos de sentido contrario que hemos percibido a lo largo de nuestra vida, entonces cuando a partir de ahí empezamos a sentirnos habilitados a ser nosotros mismos y a salir del armario. Por tanto, estas campañas, queridos compañeros no LGBTI, sí, son un engorro, son muy pesadas, pero de verdad pensad que tienen su eficacia para las personas LGBTI. Dos, eso me lleva a la pregunta que tú me formulabas. Las organizaciones tienen que entender que las minorías no nos movemos de donde estamos. No vamos a dar nunca el primer paso. Nos tienen que invitar, nos tienen que sacar a bailar. Eso está claro. Eso está claro. Sacar a bailar, si eres una persona ducha, pues te sale natural. Pero no es fácil tampoco. Entonces, dar el primer paso es complicado. Y de ahí que existan organizaciones como Ready, en donde pues, intentemos consolidar la experiencia del sector empresarial, que es donde más faltaba en este país, yo creo, el sector profesional y empresarial, no solamente empresarial, para dar ese primer paso organizativo. ¿Qué les dirías a las personas que creen que lo normal sería no hacer este tipo de actos o el tipo de actividades que hacéis en Reddit, como no se hacen, por ejemplo, en torno a las personas heterosexuales o heteronormativas, que sería lo normal que no hubiera que hacer estos actos? Pues yo creo que con su permiso estos actos son muy necesarios y creo que tampoco lo son solamente para las personas LGBTI. Ayer teníamos, y lo que me estábamos comentando antes de comenzar la reunión, a Paloma del Río, la gran periodista de televisión española que retransmitió los 16 Juegos Olímpicos, los últimos 16 Juegos Olímpicos, especialmente en todos los deportes técnicos, ¿no? Gimnasia rítmica, etcétera. Y curiosamente la traíamos como ejemplo de persona lesbiana, activista, porque queríamos poner el foco este año en la organización en las mujeres lesbianas. Y para mi sorpresa, yo creo que la conversación tuvo más que ver con las mujeres que con las mujeres LGBTI. Con lo cual, estos actos
lo que te demuestran es que al final no somos todos tan diferentes. Porque y de hecho hay estudios que dicen que todas las personas, incluidas las personas heteronormativas, cisnormativas, etcétera, cisgénero, hacen covering. Todos hacemos covering de determinados aspectos que creemos que no nos van a ayudar. Pues que somos de tal pueblo o que venimos de tal familia y esas cosas yo creo que se ayudan a sublimarse también en conversaciones como estas, ¿no? En donde ves que una persona expone sus debilidades y eso le ha ayudado. Entonces yo creo que estos actos son necesarios porque somos humanos. También habrá personas, compañeros que nos estén viendo que pertenecen al colectivo LGTBI, que no se han hecho todavía visibles en su entorno laboral, aquí en la CNMV, no se quieren hacer por la razón que sea. ¿Qué les recomendarías? Bueno, lo primero que he de decir, porque esto es respuesta de estilo y creo que además es de vida, es que cualquier persona tiene que estar preparada para dar el paso de salir del armario cuando esté preparada y cuando le apetezca y cuando voluntariamente quiera. Dicho esto, no conozco ninguna persona heteronormativa que esté en el armario. Lo digo porque esta conversación la he tenido y a mí me decían, bueno, pero aquí no sacaremos a nadie del armario, ¿verdad? No, lógicamente pregunta de gestor, por si acaso a mí yo me había vuelto loco, ¿no? Y empezaba a hacer un outing. Puede haber una querella, obviamente. Imagínate. Me pego un tiro. Y digo, no, nada más lejos de nuestra intención, pero convendrás conmigo en que no es normal estar en el armario. Porque parece que eso de estar en el armario es un poco como respetar la vida privada de las personas. Y eso hay que deshacerlo. Eso no es la vida privada de las personas. Eso es el resultado de un efecto social que hemos construido entre todos, que es excluyente de determinadas personas. Por tanto, yo lo que diría es que lo hagan cuando quieran y cuando estén preparados. Segundo, que les animo a que estén preparados y a que lo hagan. Y tercero, que todos los miedos que se tiene antes de salir del armario se convierten en efectos positivos, sorprendentes efectos positivos, cuando se da ese paso y se da cuenta de una cosa que nos pasa mucho en la vida, y es que eso solo te importa a ti. A todos los que te rodean no les importa un comino. Pero como a ti te importa tanto, te piensas que eres el centro del mundo y dices, voy a salir del armario, entonces todo el mundo va a salir corriendo. No, eso no sucede en la vida normal, al contrario, la gente se acerca. Y para que eso ocurra, para que esas personas se vean con un marco en el que pueden decidir cuando quieran salir del armario, hacerse visibles, ¿qué tiene que hacer una organización que hizo Uría Menéndez o qué puede hacer la CNMV para que se den esas condiciones? Pues trabajar sin descanso. Yo diría, hay una frase clásica que es sin miedo ni esperanza, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar sin miedo, la diversidad, y sin esperanza de obtener resultados concretos en el corto plazo. Porque como vayas con expectativas, vamos, te desesperas a los 5 minutos. Mi experiencia es que después de empezar a trabajar esto desde el año 2016, los resultados empiezan a producirse 2020, 2022, 2024. Entonces, cuando sabes que hay una persona, porque tú lo sabes perfectamente, una chica, un chico, que son LGBTI, pero no lo quieren reconocer abiertamente, tal, y de repente 6 años después te das cuenta de que lo han hecho, han dado ese paso, y ves que han mejorado su rendimiento profesional de una manera increíble, eso te llena precisamente de esa palabra que tenemos en pantalla, que es orgullo. Es decir, se trabaja mejor una vez que... A ver, yo no tengo datos, lo que te dice McKinsey cuando hace sus análisis es que es así. Cuanta más diversidad hay, mejor es el rendimiento de una empresa. Mi experiencia personal es que, sobre todo aquellas personas que estaban más armarizadas, y cuando salen, pegan un boom profesional. Porque, claro, entiendo que se tienen que sentir, eso es lo que se llama el salario no económico, ¿no?
O sea, el que de repente ese sitio donde pensabas que tenías una posibilidad de ser atacado se convierte en tu casa y te acepta como eres, eso para una persona que no ha sido aceptada, normalmente en su familia, en su entorno, vale oro. Y esa persona, ese trabajo no lo va a soltar. De hecho, las personas que tienen líderes inclusivos, las que tienen jefes inclusivos, estadísticamente, según Harvard Business Review, son un 42% menos, están menos dispuestas a abandonar su puesto de trabajo. Luego voy a poner un cebo, luego nos cuenta lo de los drag queen. Pero en todos estos años, ¿qué es lo más relevante, lo más efectivo que habéis hecho en Uría? Pues yo creo que dar un ejemplo de normalidad, de intentar poner muchos referentes y hacer mucha comunicación. Es lo más tonto, quiero decir, no es ninguna medida de relumbrón ni especialmente espectacular, pero sí hemos intentado dar muchos ejemplos muy bien pensados desde muchas ópticas, ¿no? Yo recuerdo pues, varias cosas que me hicieron especialmente feliz, y porque me hicieron a mí especialmente feliz te las voy a contar, pero no porque sean las medidas más adecuadas, pero sí que ejemplifican este trabajo de gota malaya, de lluvia fina, de todo a la vez, ¿no? Por ejemplo, cuando vino por primera vez Antonio Simoes al despacho, pues vino para dar una charla sobre diversidad en general. ¿Por qué? Porque era una persona portuguesa que había vivido toda su vida fuera del ámbito latino, que era una persona LGBTI, que era padre de familia, etcétera, y nos explicó, y que encima había desarrollado toda su vida en el sector financiero con la máxima exigencia. Bueno, pues fue el evento que más asistencia ha tenido de la historia del despacho. Evidentemente por ser quien era, pero también por lo que contó. Yo creo que eso sirvió para mucho. Y otras dos cosas que te voy a contar es, una vez que invitamos, hacemos almuerzos con líderes LGBTI, y una vez trajimos a un ex Uría que había estado durante 12 años en el despacho y hacía 10 años que no estaba. Y vino a comer. Y bueno, yo no sabía dónde meterme, de verdad, debajo de la mesa, porque era el primer evento que organizábamos de esto, y contó todo lo que no había podido contar durante los 10 años que estuvo. Que había sido padre, que esto no lo había contado, que había tenido pareja, que esto no se lo había dicho a su mejor amiga del despacho. Y todo esto se lo dijo delante de nuestro socio presidente, socio director, porque hacemos mitad y mitad, 50% es del grupo LGBTI y otro 50% es de las personas de diversas áreas del despacho, ¿no? Y yo cuando salí de ahí dije, ya vas a ver la que me va a caer aquí, porque encima les han leído la cartilla, ¿no? Un poco de no pude hacer esto. Y el feedback que tuve es, esto tenéis que repetirlo en la oficina de Barcelona, porque yo he entendido muchas cosas hoy. Entonces, yo qué sé, poner ejemplos normales de vidas que tú con las que puedes empatizar, normal. Y por último, y por ser el ejemplo de una mujer, también quiero ponerlo, en este caso una mujer no LGBTI, pero hace 2 años expusimos una obra de Martina Rodríguez Morán, que es una artista asturiana, para Mas Inri, digamos, en la sala polivalente del despacho, donde a veces se celebra el Consejo de Administración. Lo hicimos, era un cuadro son 6 paneles, cada uno de un color, y representaba el arco iris. No tenía nada que ver con el mundo LGBTI, era un prado asturiano después de la lluvia que interseccionaba la luz y convertía el agua en color, ¿no? Bueno, pues el Consejo de Administración se reunió ya y lo estábamos exponiendo gratuitamente porque era el orgullo y tal, y decidieron adquirirlo. A mí esto me hizo mucha ilusión. Primero porque era una mujer, segundo porque era una artista asturiana, y tercero porque en esa misma sala están los retratos de nuestros 2 fundadores, ¿no? De don Aurelio Menéndez y de don Rodrigo Uría. Se levantaron la cabeza. Pues probablemente verían un prado asturiano con todo su color.
Has citado a varias personas, a varios referentes. Tú también Sí. eres ahora un referente. ¿Cuál es la importancia de que en la sociedad, en las organizaciones, haya un referente, un espejo en el que mirarse para las personas que tienen miedo, inquietud, dudas? Pues yo creo que es esencial. Yo no lo tuve, no lo puedo recordar, y lo vives con bastante angustia porque intentando ser una persona, claro, mis padres siempre me habían preparado pues, para ser un profesional, para estudiar, pero a la vez yo todo lo que veía en la tele que tenía que ver con personas gays era tristérrimo. O sea, estamos hablando de los años 80, 90, todas esas personas acababan fatal. Claro, yo tenía muy claro que no era así o no quería acabar así, desde luego. Entonces, durante mucho tiempo yo pensé que no era LGBTI, sinceramente, porque no me podía identificar con eso. Eso creo que hace tener referentes próximos con los que tú te puedas identificar en esto, como en cualquier otra faceta de la vida, es esencial. Es esencial. Y por eso yo creo que, bueno, pues a mí me ha tocado y yo esto lo hago encantado de la vida por convicción, porque a mí, si hubiese habido alguien del tipo cuando yo entré a trabajar, pues seguramente mi vida habría sido mucho más fácil. Hablemos de Ready, la organización que presides, como has dicho, más de 260 empresas de todos los sectores y de todo tipo unidas por la diversidad. ¿Cuáles son las actividades o qué hacéis en Ready para fomentar la inclusión y la diversidad LGTBI? De todo. Ready surge en el año 17, nos juntábamos una serie de profesionales, de multinacionales, bueno, pues que Dios nos queda y nosotros nos juntamos, y éramos LGBTI y siempre teníamos la aspiración de organizar algo, porque sabíamos que en España el aspecto social estaba bastante bien configurado, el aspecto jurídico-político también, somos un país, a Dios gracias, pionero en esa materia. Pero en la empresa no había nada de esto. Entonces, queríamos organizar algo. Bueno, pues nos juntamos y montamos esta asociación. Entonces éramos 12 empresas fundadoras. No estaba nada claro cuál iba a ser el desarrollo. 5 años después, pues somos 260 y tantas. O sea que claramente detectamos, no éramos muy listos, pero habíamos detectado una necesidad de mercado evidente, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues Ready fundamentalmente tiene 3 verbos con los que contamos nuestra historia: activar, conectar y potenciar. Activar es el primer paso que ya os he dicho, el primer paso que hay que dar y cómo hay que hacerlo, cómo no meter la pata y dar el primer paso, por así decirlo. Qué buenas prácticas tienes que implementar, cómo tienes que organizar un grupo de afinidad LGBTI, cuál tiene que ser el ámbito de ese grupo, cuál tiene que ser el ámbito de la dirección, la sensibilización de la capa directiva, etcétera, ¿no? Segundo, conectar. Las personas LGBTI normalmente, como os he contado que me pasaba a mí de pequeño, restringimos mucho nuestro ámbito social o lo restringimos a un ámbito que tiene más que ver con nuestra afinidad de orientación sexual o de identidad de género, más que con nuestros intereses culturales, sociales o profesionales. Entonces, no tenemos una red socioprofesional normalmente. Y eso, como todos los profesionales que estáis aquí en esta sala, sabéis que esto es muy importante. Entonces, conectar significa intentar complementar esa red socioprofesional, invitando a aliados y a personas LGBTI de las 267 empresas que componemos a participar en eventos y a conocer a gente. Pues yo, afortunadamente, y gracias a eso, pues puedes conocer a gente de Inditex o puedes conocer a gente de en fin, de Vodafone o de SAP o de AXA o de Cuatro Casas o de Garrigues, y ya puedes coger el teléfono y les llamas porque ya te conocen. Y eso, pues en una sociedad como la que vivimos, facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hacemos y a la que estáis todos, por supuestamente, cordialísimamente invitados. Y por último, potenciar, y esto es lo que digo yo, lo del café de los muy cafeteros, ¿no? O sea, yo estoy para muy cafeteros, pues ya, lógicamente, esto ya es fase de KPIs, de cómo hacer métricas, de cómo hacer seguimiento, cómo
trabajar el tema de protección de datos, que es tan importante en una sociedad como la europea, pero tan sensible para una materia como la LGBTI, que nos podéis imaginar lo difícil que es medir cómo avanzas en un tema en donde no puedes preguntar a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género, etcétera, etcétera. O sea que ahí tenemos una serie de talleres que hemos impartido, más de 80 el año pasado, y de hecho hoy celebramos la primera Academia Ready, que es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos, o sea, sí, somos un poco heavies. Sí, ¿no? Intensitos. Intensitos, sí. Pero debo decir que tenemos un equipo de profesionales excelentemente bien formados, con una experiencia impagable, desde luego que no existe en otros países del entorno, ni desde luego en España, creo, y que permite pues hacer el que evidentemente no estés de las 9 hasta las 9 de la mañana, pero que tú si quieres puedas ir a la charla de las 12 que tiene que ver con esto que te interesa y ahí luego participas en un café y hablas con la gente, etc. Y esto es lo que llamamos nosotros hoy nuestro orgullo corporativo, ¿no? Esta es la Academia del Orgullo Corporativo. Has hablado del marco jurídico en España, entre los más avanzados del mundo y demás. ¿Crees o sientes que están en riesgo los avances conseguidos? Bueno, yo creo que vosotros sois un regulador, tratáis con reglas y normas todo el día y sabéis que si las normas y las reglas no se implementan, no se supervisan y no se vigilan, pueden incumplirse. Esto es el pan nuestro de cada día. Lo mismo pasa en este ámbito. Yo creo que los derechos primero tienen que reconocerse, pero es una condición necesaria no suficiente. Sobre todo los derechos se tienen que ejercitar. Y vivimos, yo creo que venimos de una época en donde hemos disfrutado de un activismo muy, muy potente en el ejercicio de los derechos, pero ahora estamos en una época en la que quizá estemos acostumbrados a disfrutar de esos derechos, ¿no? Y a veces, como cuando tienes el Museo del Prado al lado y no lo visitas, pues el Museo del Prado es como si no lo estuvieras, ¿no? Y a veces pues tienes el derecho al lado y no lo ejerces. Entonces, yo creo que hay que buscar, nunca hay que cejar y hay que seguir ejercitando los derechos porque, repito, somos personas y tenemos que seguir siéndolo. Perfecto. Recuerdo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pero por favor cuéntanos cómo habéis celebrado este año el orgullo del día. Vale. No digo que lo vayamos a hacer en la CNMV, pero... Bueno, yo no me matéis, doy ideas, pero claro, tenéis que pensar que nosotros ya llevamos, yo personalmente, aparte de trabajar como todo el mundo y aparte de ocuparme de todas las cosas que me ocupo internamente del despacho que no tienen nada que ver con el mundo LGBTI, también me ocupo de esto. Y por desgracia en la vida, como todo, Jorge, te toca a veces. Quiero decir que cuando te encargan algo, pues tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces llevas 7 años organizando los festejos del orgullo, etcétera, pues te quedas sin temática, no sabes qué hacer, honestamente. Entonces, bueno, el año pasado dije, me acordé de esto del si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente que mis compañeros no suelen ser, no todos, porque hay muchos que van, no van al orgullo. Bueno, hay muchas razones para no ir al orgullo, ¿no? Pues no deshidratarte a las 6 de la tarde un sábado, 6 de julio, intentar no morir arrollado por carrozas, etcétera. Hay muchas razones. Pero el caso es que si no vas, no acabas de entender realmente qué pasa ahí, qué es eso. Bueno, pues se me ocurrió traer un pedacito del orgullo al despacho, ¿no? Y yo hice pues un cartel de fiestas, hicimos un cartel de fiestas, de decir que yo no tenía idea de hacer un cartel de fiestas, pero la gente de diseño del despacho, cuando le dan una idea, tira para adelante. Y hicimos, pues, nombramos un pregonero, elegimos un pregonero, en este caso una pregonera, para que declarase, para que hiciese su speech de las fiestas, del inicio de las fiestas. Segundo, hicimos actividades fue el primer año que hicimos actividades en todas las oficinas del despacho. Es difícil organizar en Bilbao, en Valencia, en Barcelona, en Lisboa ni te cuento. En fin, organizar actividades en todas ellas, distintas, juegos, actividades de sensibilización.
El año pasado, la actividad de sensibilización que trajimos a Irene del Pino para que nos hablase de los datos científicos sobre la realidad trans. Fue súper interesante porque es un tema del que se aborda desde muchos puntos de vista, pero muy pocas veces desde el punto de vista científico o desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, pues al final sales con datos y te parece muy útil, ¿no? Y luego hacemos la fiesta, que la hacemos hoy, precisamente. Hoy, además de ser el orgullo corporativo de Redis, es la fiesta en Uría. Son las cañas del verano patrocinadas por el LGBT Analyze Desk. Entonces, esto que nos habla de aquí, pero convertimos nuestra sala polivalente en la sala polivaliente, que es una discoteca en donde pinchan dos DJs, que son Ugacio Crustáceo y Arantxa Castilla-La Mancha, dos drags fantásticas. Y he de decir que el año pasado, y esto repetimos por aclamación popular, porque ya vinieron el año pasado y este año repetimos, y el año pasado he de decir que hubo sus más y sus menos acerca de la decisión, lógicamente. Pero la experiencia ha demostrado que fue un éxito y este año repetimos. Fue muy divertido porque son personas muy profesionales, hay que ser muy profesional para un 20 y tantos de julio o de junio ir perfectamente maquillado y vestido de esa manera y estar pinchando música 4 horas seguidas. Y he de decir que la gente se lo pasó muy bien, especialmente las nuevas generaciones y también algunos de los de las últimas generaciones. Es que ya sabéis, para el próximo año. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si queréis, allí, al fondo. Sí, te lleva micro, no te preocupes. ¿Cómo has dicho que se llamaban? ¿No? Ugacio Crustáceo y Arantxa Castilla-La Mancha. Fantástico. Hola. Hola. Buenos días. Mira, me llamo Mariano Martín, estoy en el departamento de asesoría jurídica y llevo la parte de contratación. En concreto, actúo también como secretario. Entonces, quería aprovechar tu presencia aquí, es una pregunta muy técnica, no sé si a los demás os va a interesar, pero bueno, a mí particularmente sí. La Ley 4/2023, sabes, de 28 de febrero, que de igualdad de trato, ¿no?, y de no discriminación, estableció unas modificaciones, en concreto la Ley de Contratos del sector público. Aparte de establecer una nueva prohibición para contratar en los supuestos de que se haya sancionado como infracción muy grave por haber discriminación en materia de personas trans o personas LGTBI, en concreto hay una modificación que a mí me interesa mucho por mi trabajo, ¿no? Y es que dice exactamente la ley que modificó la contratación, o sea, la normativa de contratación, que los pliegos de contratación establecerán condiciones especiales de ejecución y criterios de adjudicación tendentes a promover la igualdad y la no discriminación siempre que tengan relación con el objeto del contrato. Entonces, perdona el atraco, quería aprovechar tu presencia si vosotros desde Uría tenéis algún feedback de otros organismos públicos, de cómo lo están adaptando. Yo a raíz de esta modificación me lo planteé por los contratos que nosotros aquí llevamos, que son básicamente el 90 y tantos % servicios, pero lo estuvimos estudiando y la verdad tampoco hemos dado ese paso adelante en el sentido de trasladarlo a los pliegos porque yo no lo he visto que hubiera ninguna contratación que nosotros hacemos y que tuviera esa vinculación. Entonces, para concretar, ¿tú tienes alguna información de algún otro organismo público, alguna otra administración que estuviera ya pues adaptando esta novedad, ¿no? Porque es una novedad importante, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Esto es asesoría pro bono, ¿eh? Perdón. Tan pro bono que va a ser brevísima. Mariano, lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta. Además, se agradece el tono jurídico de compañero a compañero. Me siento ya en casa. No, me siento totalmente en casa. Vamos a ver, la verdad es que no es mi área, ¿no? Siéntate, por supuesto. No es mi área, pero voy a hacer una cosa, voy a consultarlo, primero voy a consultarlo con los directores de Redis por si tuviésemos experiencia ahí. Yo creo que estamos todos un poco igual con la Ley 4/2023, es decir, empezando. En todo caso, si tuviese alguna experiencia, la comparto contigo, encantado. También lo preguntaré en el Departamento de Derecho Público del despacho, que entiendo que son los que más
relación van a tener en este aspecto. Lo que yo sí te voy a contestar es que yo trabajo en el sector digital. Ya desde hace 7 años, 8 años, las grandes plataformas americanas, las grandes compañías americanas, en sus condiciones, que ellos también tienen pliegos de condiciones, que ríete tú de los de cualquier administración pública, te ponen normativa de diversidad e inclusión. Y algunas de ellas te obligan a reportar el nivel o los porcentajes de diversidad e inclusión que tienen los equipos que les asesoran en sus asuntos. Entonces, yo creo que probablemente la norma va un poco por ahí, es decir, va en la cultura del supply chain, es decir, de ayuda a cambiar a tus proveedores a través de tus condiciones, ¿no? Lógicamente a nosotros eso nos ayuda, porque cuando tú ves que una compañía muy importante en términos de facturación para el despacho te está diciendo, oye, suscribe esto e infórmame en el equipo de personas cuántos son mujeres, cuántos son minorías, cuántos no sé qué, claro que eso también nos plantea un tema de datos importante, pero en realidad yo creo que va un poco por ahí. Probablemente el espíritu sea más el de promover que los proveedores de la administración tengan internalizado también esto en su cultura y se acostumbren a esto, más que el imponer cosas en concreto, que es muy complicado porque depende de cada organización, lógicamente. Hay una persona, Teresa, una compañera que ha escrito en el chat un agradecimiento que te leo. Borja, un verdadero placer escucharte. Espero y deseo con todas mis fuerzas que nunca se retrocedan los derechos conseguidos y que tanto ha costado conseguir. Pues dale, devuélvele el abrazo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Jorge. Sí, hola Borja. Te iba a preguntar, las iniciativas que habéis lanzado en Uría en todo este tiempo, dentro del colectivo LGTBI siempre los gays han sido un poco más visibles, ¿no? Y han aprovechado estas oportunidades para mostrarse. ¿Habéis notado mayor visibilidad o participación de las demás letras, de las mujeres, por ejemplo, que suelen estar siempre un poco menos visibles, o incluso de otras realidades, que no sé si hay personas más trans o queer o un poco... Personas trans en el despacho, al menos abiertamente, no hemos tenido ninguna. Que yo sepa. Personas del resto de las letras sí. Las personas más activas suelen ser los hombres gays, en eso te doy toda la razón, pero afortunadamente en nuestro despacho, nuestras compañeras lesbianas, he de decir que no nos van totalmente a la zaga y especialmente las nuevas generaciones son particularmente activas. Ayer quien entrevistaba a Paloma del Río era Miloslava, del área de fiscal, y Reyes ahora va al grupo que tenemos en Ámsterdam de Best Friends europeos. O sea que yo creo que sí, progresivamente va habiendo referentes y progresivamente esto está sacando. Pero yo he de decir que más fácil con nuevas generaciones que con anteriores. Las anteriores que ya no han participado es complicado que participen, salvo que, como en mi caso, te ordenen participar. Y bueno, yo creo que hay que trabajar sobre todo las nuevas generaciones. Una de las conclusiones, ¿no? Que nos demos tiempo, que Sí, fuimos paso a paso. Con tranquilidad. Pues Borja, en nombre de las personas LGTBI, también de las que no lo son, ha sido un placer. Muchas gracias por venir, por volver a la CNMV. Esta también es tu casa. Muchísimas gracias. Y suerte. Gracias. Y gracias a todos.